¿Cómo nos enamoramos? Cultivando esa relación, ¿verdad? Cultivando esa relación, atendiendo esa relación, ¿cierto? Así nos vamos enamorando cada vez más de nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Continuamos con nuestra serie que comenzamos hace ya algunas semanas de 7 pecados capitales. Hablamos de cómo entró al pecado el mundo, cómo se introdujo, esa fue la introducción y el por qué estamos abordando esta serie nosotros, ¿verdad? Hablamos también sobre la semana pasada en nuestra primera parte, sobre el testimonio de un orgulloso y hablamos de este personaje bíblico Nabucodonosor, ¿cierto? Y vuelvo a recordarle, porque a modo de recuerdo, para que no... es importante que usted recuerde cada vez que hablamos de esto en esta serie, que estamos hablando aquí de 7 pecados capitales o cabeza, no por la magnitud de ellos, porque ¿cuánto pecado nos separa de Dios? ¿7? 1, ¿verdad? 1. Entonces, estamos hablando de estos, ¿verdad? No por la magnitud de ellos, sino que de ellos se desprenden muchos otros pecados en tu vida y en mi vida. Así que hoy vamos a hablar del segundo. Difícil de hablar también de este segundo, como fue difícil de hablar el primero, y creo que va a ser difícil de hablar de todos. Realmente porque están muy cercanos, muy presentes. Hoy vamos a hablar de la avaricia, de la codicia. De aquí se desprenden un montón de cosas más también aquí. Es difícil hablar de él. ¿Qué es la avaricia? Bueno, la avaricia, dice allí la Real Academia Española, es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarla. Esa es la definición de avaricia de acuerdo al diccionario, ¿verdad? Para atesorarla, no pierda de vista esa palabra, atesorarla, porque hay una diferencia y se basa en esa palabra con la codicia, que son primas hermanas, muy cercanas, casi siempre van de la mano juntas, pero se definen de manera diferente. Codicia es el deseo o apetito ansioso y excesivo de poseer bienes y riquezas materiales. La codicia es un vicio que lleva a alguien a querer tener más de lo que necesita. La avaricia es acapararla, la codicia es tener más y no importa, quiero más. La otra es acapararlo allí. La psicología la considera una perturbación mental, ¿ok? Que anula la capacidad de ver la necesidad de otros. Es interesante eso. Cuando estaba leyendo acerca de esto, en los psicólogos no llegan a un acuerdo totalmente con relación a esto, ¿verdad? Pero muchos de ellos dicen que la persona codiciosa allí, pues lo único como que piensa es en sí misma, en querer más. Yo quiero aquello, yo quiero el del otro y del otro y del otro, y pasa por encima, ignora a las otras personas. O sea, realmente. Así que la diferencia estaría entre eso allí. Yo no sé si ustedes han visto en la televisión este programa que se llama Acaparadores, ¿verdad? ¿Lo han visto? Es interesantísimo ver eso. Lo hay en inglés, lo hay en español, creo que traducido al español. Hay 2 personas, hay varias personas involucradas en este proceso, pero la familia, participantes de la familia, etcétera. Pero hay 2 personas clave. Uno es el negociador y que organiza cómo se va, si hay que traer un dumpster, si hay que, cómo vamos a sacar todo esto, lo que se va a tirar. Y está allí la otra
persona, el psicólogo, ¿verdad? Para poder tratar con la persona, porque esta persona ha llegado a un desorden mental que le ha llevado a esto de estar acaparando y acaparando allí. El primero trata en que cómo lo vamos a hacer. Este es el plan, esto es lo que vamos a desarrollar, por aquí y por allá. El segundo, el psicólogo, va a tratar a la persona el por qué lo vamos a hacer. O sea, el primero es cómo lo vamos a hacer, toda la estrategia, todo el plan, que esto, que lo otro. Ahí es cuando la persona se pone un poquito recia. No, porque yo no quiero que me lleven esto es un recuerdo de tanto. No, porque yo no quiero que me saquen esto también porque yo lo necesito. Y está toda esa parte de negociación. Y entonces entra el psicólogo también allí para decirle realmente por qué lo tenemos que hacer allí. Ahora, el programa, hermano, aparte de ayudar a esas personas, intenta enviar un mensaje. Y es que el problema de los acaparadores en cuanto a al programa se refiere, no está tanto en lo que acumulan materialmente, sino aquí. Aquí, en el corazón. Y ahí es donde ellos tienen que trabajar. Para eso se necesita el psicólogo allí. Entonces, para poder trabajar con esto allí, hermano. La avaricia o la codicia, mis queridos hermanos, consiste en un amor desmedido e irracional por los bienes propios, de modo que se antepone a su preservación al bienestar propio y de los demás. De eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy en la cita que tenemos de Lucas capítulo 12, versículo 13 al 34. Porción bíblica que leímos al principio, pero si usted llegó después, pues entonces para que sepa dónde vamos a estar situados en la mañana de hoy. Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 34 allí. Mire, voy a repetir para aquellos que no estuvieron, sepamos dónde vamos a estar. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 13 al 21. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile que a mi hermano que divida la herencia conmigo. Era totalmente legítimo, de acuerdo al contexto y a la cultura. No era algo irracional lo que le estaba pidiendo allí a Jesús. Pero él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: estar atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y entonces Jesús aprovecha esta cobertura o esta coyuntura, mejor dicho, allí de la pregunta de aquel de la multitud que estaban allí, y lanza una parábola, una ilustración para esto. Y dice allí el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo: tenía la tierra de cierto hombre rico, había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has previsto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Este agricultor, este hombre rico que tenía esta tierra, que le había producido tanto bien y le había producido tanto, pues realmente él estaba pensando solamente en sí. En sí nada más, en lo de él y en lo que él quería hacer con ello. No pensó en nada y además ni siquiera pensó en Dios. Hermanos, aquí está la primera alerta. Aquí está la primera alerta. Este es uno de los riesgos de un corazón avaricioso que se satisface solo con las cosas que el dinero puede comprar, con lo temporal, y corre el gravísimo peligro de descuidar aquellas cosas las cuales el dinero no puede comprar.
Así que yo creo que si usted hoy sacaría un extracto del mensaje que vamos a hablar, posiblemente ahí estaría el extracto del mensaje que queremos compartir en esta mañana. Lo que primero que te quiero decir en esta mañana, y entendamos esto, hermano, que la avaricia y la codicia nos tratará de convencer de lo que cree que nos hará feliz. De lo que cree que nos hará feliz. Usualmente, hermano, la codicia se va a presentar en nuestras vidas en 4 formas. En el dinero, en posesiones, en fama y placer. A través de esos ángulos, allí va a llegar ella a nuestras vidas para tratarnos de hacer creer que si tienes esto o lo otro, estas mencionado anteriormente, pues eso no va a ser feliz. ¿Verdad? Y va a llegar esto a nosotros. Los deseos de la carne, del mundo y Satanás van a hacer creernos eso en nuestras vidas, hermanos. Así que cada vez que usted y yo nos sumergimos más en deudas y en deudas y en deudas, ellos están felices. Y quienes vamos a sufrir somos realmente nosotros. El pastor y autor Chuck Swindoll escribió lo siguiente con relación a este tema y dice que la codicia se esconde detrás de deseos excesivos y desmesurados por las cosas buenas de la vida y a menudo por los logros de otro. A menudo por los logros de otro. Queremos lo que otros tienen y para lograrlo sacrificamos lo que sea. Lo que sea. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa a veces en el corazón de un avaricioso, de un codicioso. Hay muchas otras cosas que van entrando allí. Mire, dice el versículo 13 que uno de la multitud se acercó a Jesús allí, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús en el versículo 14 pudiera parecernos a nosotros una respuesta un poco fuerte, dura, áspera en algún sentido. ¿Por qué? Bueno, porque esto era un asunto que ellos debían de haber ventilado entre familia en primer lugar. Debían de haberse puesto de acuerdo en la familia antes de hacerlo público y traerlo público. Pero bueno, si no pasó, no pasó y bueno, por alguna razón lo trajo a la luz pública, pero también para eso estaban las autoridades correspondientes, ¿verdad? Legales allí para que ventilaran ese asunto y no traérselo al maestro allí. Ahora, lo que da que pensar para nosotros en esta mañana con relación a este punto, hermano, es que Jesús no quiso involucrarse en esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quiso involucrarse en decirle, en tomar un lado o el otro lado? Interesante, ¿verdad? Y esta parábola lo hemos nosotros visto muchas veces. Y la hemos analizado y usted la ha estudiado. Y esto, pero Jesús no quiso tomar el lado de ninguno de los dos en este momento aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es nuestro siervo, hermano. Dios no es nuestro siervo. Jesús no vino para ayudarnos a acumular riquezas, contrario a lo que muchos predican por ahí. Él no vino para que nosotros estemos en la punta del triángulo arriba. Él vino para servir. ¿Sí o no? Jesús no quiso involucrarse realmente en esta respuesta, si era para uno o para el otro. Para eso estaban las autoridades correspondientes. Su misión en nuestra vida es una misión del alma. Es una misión del alma y por eso es que Jesús aborda este tema interior aquí y habla a ellos aquí. Mire, hermano, algo a notar en el versículo 15 que es interesante, que el hermano menor fue el que hizo la pregunta, pero en el versículo 15 tal parece que Jesús aborda a los dos. Miren lo que dice el versículo 15, si usted
lo tiene allí en su Biblia abierto. Y les dijo. Por ahí debe usted observar que está refiriéndose a los dos, pero sigue más adelante. Y va a ver la mención, del plural allí. Le dijo, mirad y guardaos. Guardaos, está abordando a los dos. Parece ser que los dos tenían un problema de avaricia. Y Jesús aprovecha esta oportunidad para referir esta parábola que él refirió aquí. ¿Sabe por qué más Jesús no quiso involucrarse, allí? No porque, en primer lugar, porque Dios no es nuestro siervo, y en segundo lugar, porque Dios no vino para edificar nuestro reino. Hay muchos que están luchando por ahí tanto para edificar su reino. Su reino. En vez de edificar el reino de Dios, están trabajando en su reino. Lamentablemente, algunas congregaciones que no solamente tienen la visión de sus cuatro paredes, en vez de tener una visión un poco más amplia del reino de Dios, que sí estamos bajo diferentes denominaciones, que sí tenemos nuestras diferencias en algunas cosas, eso es cierto y no es ningún misterio para nadie. Pero todos trabajamos para uno y servimos a uno. Y la diferencia la debemos de dejar a un lado y unirnos con aquellas cosas que nos unen y no estoy predicando ecumenismo. Quiero hacer esa salvedad. No estoy predicando ecumenismo. No. Lo que estoy diciendo es que a veces creemos que nosotros somos mejores que los demás. Y no es así, hermano. Somos iguales que los demás. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores todos. Nuestras otras congregaciones y otros hermanos están haciendo lo mismo, tratando de servirlo. Quizás que tienen algo aprendido anteriormente que lo hace. Bueno, tenemos un punto de equilibrio y es Cristo. Es Cristo. No es que vamos a estar jangueando todo el tiempo con ellos para aquí y para allá. No, pero tampoco debemos echarlo a un lado ni mirarlo por encima del hombro. No. ¿Por qué? Porque muchos están edificando su reino, su mini reino. Y Jesús vino para edificar su reino, no el nuestro. La palabra de Dios dice que Él vino a edificar su iglesia. ¿Verdad? Su iglesia. A establecer su reino en la tierra. Pero sobre todas las cosas, a establecer su reino en ti y en mí. En ti y en mí. Deje que su reino viva en ti y en mí. Y así Él va edificando su reino en la tierra. Cuando el gobierno de Dios en la tierra reina en tu corazón y en mi corazón, el reino de Dios se va expandiendo. Y la voluntad de Dios se va haciendo en la tierra, tanto como en el cielo, cuando Él gobierna en tu corazón y en mi corazón. Si nosotros realmente lo dejamos. Y perdemos de perspectiva, perdemos de vista realmente lo que es importante, hermano. Mira, Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener no sacará fruto. Es realmente lo que le estaba pasando en la parábola a este hombre rico. Dice el versículo, también esto es vanidad, dijo el sabio Salomón. También esto es vanidad allí, hermano. De hecho, Jesús hace una advertencia o una alerta más que nada, yo diría, en ese versículo 15 allí. Él dice en el versículo 15, le dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. O sea que no solamente le habló al menor de los hermanos, no solamente le habló al hermano mayor, sino a la multitud que estaba allí, y dentro de la multitud estaban los discípulos, porque también lo aborda posteriormente en los versículos siguientes que siguen allí. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, o sea, Jesús no está recriminando
que alguien tenga abundancia. No pierda de vista eso. Jesús no tiene nada en contra de los ricos. Es lo que está poniendo las cosas como son, en el lugar que son. Le dice allí, su vida no consiste en el bien, en los bienes que tiene. ¿Ve? Él lo está poniendo en el contexto, realmente en lo que es. Hermano, este pecado de la avaricia se puede acercar silenciosamente y apoderarse de nosotros sin darnos cuenta. Por eso es que Jesús advierte allí, dice, estar atento, manténganse en guardia con relación a esto. Manténganse en guardia. Hermano, usted y yo vivimos en un país donde se nos empuja el materialismo excesivo, rampante, constante, hermano, a diario. Y corremos todos el riesgo. Todos estamos allí en el blanco de esto, en la mira de esto, de correr el riesgo, de creernos que sí necesitamos todas esas cosas. Que sí necesitamos todas estas cosas. Yo doy gracias por estar en este país. Yo doy gracias a Dios por estar en este país. A mí me gusta la ética de trabajo empresarial que hay aquí en este país, la competencia, porque impulsa, ¿verdad?, el éxito de este país. Yo entiendo que Estados Unidos de América es uno de los países más generosos que hay en el mundo, honestamente. Yo lo entiendo, eso es así. Pero una de las maldiciones de ser próspero es que a medida que aumentan las posesiones, también aumenta el apetito por más. También aumenta el apetito por más. Se le preguntó a un rico cuánto era suficiente y cuánto dijo, un poquito más. Un poquito más. Y después que tiene ese poquito más, ¿cuánto es suficiente? Un poquito más. Porque la palabra de Dios es veraz y se cumple. Nunca se va a saciar. No se va a saciar. Eso dice el sabio Salomón en el versículo que leímos en Eclesiastés 5:10 allí. Considere esto, hermano, solamente para ponerlo en perspectiva de números, para que usted considere esto. Los estadounidenses, y usted y yo vivimos aquí en este país, escuche esto, ganan 4 veces más que las personas promedios en otras partes del mundo. 4 veces más que las personas promedio en cualquier otra parte del mundo, y gastamos el 98% en nosotros mismos. En nosotros mismos. Déjame darle estas estadísticas. Gastamos más dinero en comer fuera que en obras de caridad. Gastamos más dinero en nuestras mascotas que ayudar a los pobres. Se gasta más dinero en la pornografía que en la lucha contra la opresión y la injusticia. Y no es que digamos, bueno, estamos ahora al borde de una recesión, es que la economía está mala, que esto, que lo otro, usted sabe, hermano, por eso es que no podemos contribuir más aquí, allá, por aquí, por lo otro. No es eso, hermano. Los estadounidenses, de acuerdo a la estadística nacional, ¿ok? Estamos hablando de estadística nacional. Los estadounidenses dan menos para obras de caridad hoy, en términos de porcentaje, que lo que dieron en la gran recesión del 1929 al 1939. En términos de porcentaje, se da menos hoy que lo que se dio en aquel tiempo de la gran recesión, hermano. ¿Sabe? Los estadounidenses gastan en promedio $1.26 al día de lo que ganan. 1.26 quiere decir que gastan más de lo que ganan. Y ese gastar más de lo que ganan, ¿de dónde lo sacan esos 26 centavos? Del crédito. Del crédito. De ahí es que lo sacan. Realmente, mis hermanos.
Ahorramos menos que cualquier nación industrializada en el mundo. Por ejemplo, los alemanes ahorran un 10% de su salario al año. Un 10%. ¿Usted sabe cuánto ahorran los estadounidenses? Menos 0.5. Menos 0.5 allí. Nuestra adicción a nuestras posesiones distorsiona todo, hermano. Distorsiona todo. Escuché que un hombre con un BMW nuevo, acabadito de sacarlo, llevaba, qué sé yo, un mes si acaso con él allí, estaba estacionado en un sitio, abrió su puerta para salir del coche del auto y pasó otro auto, ¡pum!, y le llevó la puerta allí. Y bueno, le arrancó la puerta del auto y todo el damage que le hizo a esa parte del auto. Un oficial de policía que estaba allí viendo esto se acercó inmediatamente al hombre que estaba llorando y el hombre decía: ¡ay, mi BMW! ¡Ay, mi BMW! ¡Ay, mi BMW! El oficial le preguntó: ¿pero qué te pasa? Pero mira, no, que mira, mi BMW la puerta. Dice: no, pero también te arrancó el brazo. Dice: ¡ay, mi Rolex, mi Rolex! Ahora, esto no es una historia real, por supuesto, usted lo sabe, ¿verdad? No es una historia real, pero creo que ilustra bien el punto. Nos importa más lo que tenemos que aún nuestra propia vida. Esa es la moraleja de esa ilustración, hermano. Jesús concluyó la parábola dejando bien en claro que no tenemos control sobre el día de la muerte. Y también dejó bien en claro dónde debemos acumular tesoro. Esas dos cosas Él las dejó allí bien en clara allí. Mire el versículo 20 de nuevo y versículo 21. Pero Dios le dijo: necio. Es una palabra fuerte, pero es realmente lo que era. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has previsto o provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El necio acumulaba para sí porque era avaro y no había nadie más en su ecuación. Allí no había nadie más. Era yo y yo. La ecuación no constaba con más nadie. Y Jesús exhorta a ser rico para con Dios. ¿Y qué quiere decir ser rico para con Dios? Quiere decir que reconocemos agradecidamente que todo lo que somos y tenemos viene por gracia y misericordia de Dios. Viene por gracia y misericordia de Dios. Ser rico para con Dios quiere decir enriquecimiento espiritual, no simplemente deleite personal. No hay nada de malo con que usted se deleite en algunas buenas vacaciones, en algo que a usted le agrade, en el parque. No hay nada de malo con eso, pero que eso no sea su prioridad. Usted se deleite en el Señor. Usted se deleite en el Señor, hermano. Mire lo que dice 1 de Timoteo 6:10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De muchos dolores. Ahora, interesante que después que Jesús expone la parábola, termina de exponer la parábola a la multitud que está allí, abordando por supuesto los dos hermanos, etcétera, etcétera. Ahora en el versículo 22 aborda a los discípulos. Te aborda a ti y a mí, a sus seguidores, ¿cierto? Aborda ahora a los discípulos allí. Aunque todo es bueno para nosotros y todo tiene realmente una aplicación para nosotros, ahora aborda a los discípulos. Le dice en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis,
ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Ahora, hay algo interesante aquí también, hermano. Hay algo interesante aquí y tiene que ver con esto. El agricultor de la parábola, este hombre rico, se preocupaba porque tenía demasiado. Pero usted sabe, los discípulos podían verse tentados de que no tenían nada. O sea, los dos extremos. Aquel tenía demasiado y no sabía qué hacer con ello, que derribó los graneros. Ahora, los discípulos, porque dejaron todo y siguieron a Jesús, no tenían una carta de garantía en el banco para cuando regresaran. Ellos caminaban por fe todos los días y corrían este riesgo también. O sea que es interesante observarlo a los dos allí. Por eso es que Jesús viene y los aborda a ellos y nos dice que la vida va mucho más allá de lo que comemos y vestimos. La vida va mucho más allá de lo que comemos y vestimos. Y Jesús pone varios ejemplos del sustento de la provisión divina. En eso que no vamos a entrar en todos ellos allí, pero mire cómo dice, por ejemplo, el 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Ahí está refiriéndose, ¿qué? Aquel que derribó su granero y quiso ampliarlo. Y dice, bueno, estos no tienen ni nada. Y dice, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? La avaricia y la codicia, hermano, nos va a poner afanados y ansiosos. Nos va a poner afanados y ansiosos porque nos va a estar diciendo constantemente, nos va a estar recordando constantemente, mira, tú necesitas esto, tú te mereces esto, ¿verdad? You deserve that, claro. ¿Por qué no? Si para eso viniste a este país. Tú trabajas tan duro. Mira cómo tú trabajas. Tú te mereces todo esto para aquí y para allá. Y llega el momento en que no los creemos. Y entonces seguimos allí con 2, 3 trabajos allí, hermano. Ahora les previene contra otra forma de avaricia. Por eso es que aborda el tema con sus discípulos, porque otra forma de avaricia más corriente entre los que poseen pocas cosas, y es la angustiosa solicitud por las cosas necesarias para la vida temporal. Por eso Jesús viene y le dice allí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28, 25, la avaricia provoca pleitos. Sí. Eso es verdad. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad, dice el sabio Salomón. Como decía el filósofo griego Epicuro, pues no te afanes en acumular tus bienes, sino en disminuir tu codicia. No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia, y vas a ver allí. Realmente tiene mucho sentido, porque el apóstol Pablo, antes de Epicuro, dijo lo siguiente en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No solamente lo dijo este filósofo, no solamente lo dijo el apóstol Pablo, pero es que Jesús mismo en esta narración nos lo dice en el versículo 29 y 30. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa
inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. La palabra que se traduce, hermano, como afanéis, significa destrozarse. Te estás destrozando. El afán, eso es lo que hace. Destrozar. La frase ansiosa inquietud significa estar en suspenso. Significa estar en suspenso. Así que mientras estamos en inquietud, nos estamos destrozando. Wow, tiene mucho sentido. Nos estamos destrozando allí, hermano. Corrie ten Boom dijo algo bien cierto, hermano. Esta es una mujer de una familia alemana que ella con su familia sirvieron de instrumento en las manos de Dios para albergar muchos judíos en la época de los nazis. Albergaron muchos judíos allí y por eso la tomaron presa y sirvió prisión en Alemania allí. Y en prisión escribió un libro que se llama, a lo mejor usted lo ha oído por ahí, se llama The Hiding Place, que es básicamente lo que ella y su familia había hecho con relación a los judíos. Y no solo ella, pero muchas familias en Alemania hicieron esto. Hay muchos testimonios acerca de esto. Fue reconocida en las naciones como por una mujer justa, por lo que había hecho con relación a esto. Ahora, ¿qué fue lo que ella dijo? Ella dijo algo interesante, una frase que estaba en ese libro y dice: la ansiedad no elimina la tristeza de mañana. Wow. Pero mira lo que sigue. Todo lo que hace es vaciar las fuerzas de hoy. Wow. Qué tremendo, ¿eh? La ansiedad no elimina la tristeza de mañana, pero lo que hace es que te drena hoy. Te drena completamente hoy, que estás sin fuerza para seguir para mañana. Y mañana llegas, si Dios te presta vida, y estás igual. Y estás igual, y estás igual. Y quise traerle esa frase porque realmente es una gran verdad, hermano. La ansiedad nos convence de que la vida se basa en lo que comemos o vestimos. Nos preocupamos tanto de los medios que olvidamos el fin. Y el fin es glorificar a Dios. Nos olvidamos de eso, hermano. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:5. Sean vuestras conductas sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No te dejaré. Hay una gran diferencia, hermano, entre ganarse la vida y vivirla. ¿Verdad? Hay una gran diferencia en eso. Y yo creo que esta frase implica mucho más de lo que podemos ver al frente de la misma allí. Ganarse la vida implica que tiene que ser conquistada. La vida tiene que ser conquistada, que tienes que ganártela con tus propios esfuerzos, que cada día que sales a la calle, que sales de tu casa, vas a conquistarla, vas a ganarla. Y si cada día que usted sale de su casa va a conquistar, a ganarse la vida, quiere decir que usted y yo estamos en una competencia constante todos los días, donde va a haber uno que gana y uno que pierde. ¿Ven? En cambio, vivir la vida es el que reconoce que su vida es un regalo, no tiene que ganársela. Dios se la dio y Él te sustenta. Es muy diferente. Y Él te va a proveer allí. Es muy diferente una cosa con la otra. La codicia y la avaricia se anteponen al reino de Dios. Tercero y último, ¿cómo vencer la avaricia? La codicia en todas sus expresiones. Bueno, aquí el mismo Señor Jesucristo nos lo dice, tanto aquí en Lucas capítulo 12, 31, como en Mateo 6, 33, nos habla acerca de esto mismo. Dice: mas buscar el reino de Dios. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán
añadidas. Y viene aquí la palabra de consuelo y le dice, mas no temáis, manada pequeña. ¿Recuerda a quién le está hablando, versículo 22? A los discípulos. Recuerde eso, le está hablando a los discípulos, le está hablando a usted y a mí, a los que le seguimos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Busquen el reino de Dios, hermano. Es lo que nos está exhortando la palabra allí. Dios quiere bendecirnos, hermano. Realmente Dios quiere bendecirnos. De hecho, nos ha bendecido con su reino ya. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios compasivo, benévolo, proveedor, sustentador, protector. Y podemos seguir hablando de todo lo que Él es. Él realmente desea bendecirnos y Él va a proveer todo lo que usted y yo necesitamos. Versículo 32 dice, el Padre le da mucha felicidad. Ha querido bendecir, entregarle el reino. Dios nos bendice con el propósito de que lo usemos para bien. Que lo usemos para bien. Dios quiere que seamos de bendición a otros. Él te bendice a ti y a mí y bendice a esta iglesia y nos bendice a todos para que nosotros seamos de bendición para otros. Hermano, nadie que tiene las manos llenas podrá aguantar más, recibir más. ¿Sí o no? La única manera en que usted puede recibir otro regalo, otra bendición, es que usted abra la mano y la pase. Porque si no, ¿cómo va a recibir más? Te la van a dar y se cae. No llega. Eso es lo que está Dios diciéndonos aquí, hermano. Hermano, la cura para la avaricia es la generosidad. Es la generosidad. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No es que vamos a hablar, dijimos, hicimos referencia a todo este asunto del pecado de lo que es la avaricia, la codicia y todo esto como se manifiesta y qué es lo que Jesús aborda acá. Pero la cura está en el Evangelio. La cura está en la vida nueva que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Ahí está la cura. En la generosidad. Dice la palabra de Dios en Hechos 20:36 que es mejor dar que recibir. Efesios 4:28 es bueno tener para compartir. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y Proverbios 11:25. ¿Ve? Yo doy gracias a Dios, compartida con los hermanos en la clase de bautismo, que esta iglesia es una iglesia generosa. Es una iglesia generosa. Es una iglesia que va más allá. Estoy hablando en conjunto todo. La iglesia hispana y la iglesia al lado también. Es una iglesia generosa. ¿Por qué? Porque hay familias generosas dentro de la iglesia. Porque hay familias que Dios ha bendecido. Y como Dios las ha bendecido, ellas bendicen al reino. Lo que queda para la ofrenda de completar lo de dar, ir y orar para Dunelon es así. Y fue un compromiso por 2 años, lo que lleva es 1 año. Y lo que falta es nada, porque hay una iglesia que ha entendido su misión en el reino. Aquellos que se comprometieron y dijeron, si nosotros vamos a colaborar en eso, y lo que queda es así, hermano, realmente. Yo doy gracias a Dios por la iglesia. Yo doy gloria a Dios por la iglesia. Pero déjame decirte un detalle final y con este cierro allí, hermano. Dios quiere sobre todas las cosas que lo atesores a Él. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, donde esté vuestro corazón, ahí está. Donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Dios quiere que Él sea
tu tesoro y mi tesoro. Eso es lo que Dios quiere realmente allí, hermano. Jesús lo ilustró con dos parábolas anteriormente en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 45. El tesoro escondido, que el hombre va y vende todo y compra aquella tierra, y la perla de gran precio, ¿cierto? Jesús ilustró esto para ilustrar el gran valor que tiene Dios, Él, comparación con el resto de las cosas que poseemos en este mundo. ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿Para qué le sirvió nada más? Para este tiempito temporal aquí de ¿cuánto? 70 años, 80 años, 100 años, 120 años. Comparado con la eternidad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No es nada? No es nada realmente allí, mis queridos hermanos. Permítame terminar como empecé, leyendo el versículo 20 nuevamente. Pero Dios le dijo al farmer, al agricultor: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Hermano, la vida es corta. La vida es corta. El hombre rico pensó que tenía mucho tiempo y la verdad es que él no sabía cuánto le quedaba. Y así es con cada uno de nosotros que estamos aquí. Todos tenemos una proyección, tenemos una esperanza, tenemos la mirada más allá, aparte del hoy, ¿no? Y tenemos nuestros planes y todo eso. Pero en realidad, hermano, ¿quién le garantiza a usted y quién me garantiza a mí que yo voy a llegar a esta tarde o a amanecer mañana? Nadie nos los puede garantizar. Nadie. Eso le pasó a este hombre. Eso es lo que la parábola está exponiéndonos aquí. Por eso mi consejo para usted y para mí mismo también es el Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días hoy, ahora. Que traigamos realmente sabiduría al corazón para vivir hoy. Mañana, yo no sé. Yo tengo un sketch para mañana, tengo una agenda de trabajo para mañana, vamos a ir a trabajar. Todas esas cosas están hechas ya, ¿sí o no? Muchachos, la escuela, todo eso está hecho, pero no hay una garantía. ¿Ve? Hoy, esto es lo que tenemos ahora. Termino con esa meditación que dice: ¿dónde estamos invirtiendo más? Donde estemos invirtiendo más, ahí está nuestra prioridad. Yo te exhorto a que pienses en eso hoy.